Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra emisión de Mamá Académica. Yo soy Aida Chacón y bueno, hoy les voy a hablar acerca de la invitación que me hicieron en la FES Aragón para dar una conferencia que ya les había estado contando en otros videos y que bueno, por fin voy a contar de qué se trata. Bueno, pues en el marco del 25N, desde la licenciatura en Economía de la FES Aragón, pues organizaron un ciclo de conferencias titulado Maternando en la Academia y me contactaron a través del canal para poder participar también con otras compañeras académicas, investigadoras también igual que yo, que están haciendo trabajo y al mismo tiempo están maternando y que por supuesto estamos hablando de digamos, como ciertas particularidades, ¿no? Desde el momento en el que, bueno, la academia tiene sus propias particularidades, sus propios vicios, por supuesto. Y bueno, nosotras vamos a intercambiar ideas, opiniones acerca de lo que ha sido ser madres, ser académicas. Y bueno, obviamente eso nos atraviesa en muchos sentidos, no solamente desde la cuestión de las maternidades, sino también desde lo laboral, por supuesto, desde... bueno, son tantas cosas que luego ya no sé ni por cuál empezar. Lo laboral, lo personal, por supuesto que tiene que ver también con la cuestión de los salarios, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con lo laboral, pero tenemos como varias condiciones ahí, las mismas prácticas que hay muchas veces en la academia, pero bueno, yo me voy a centrar justamente en la desigualdad estructural que hay en la investigación científica. Y bueno, ¿a qué me refiero, no? O como dicen por ahí, ¿de qué hablas cuando? ¿De qué hablas cuando hablas de desigualdades estructurales? Bueno, primero, yo considero que antes que nada es preciso señalar que la desigualdad estructural no está solamente en la academia, no empieza y termina con la academia, o no empieza y termina en los espacios académicos, universitarios o laborales en general. No, por el contrario, más bien a mí me parece que la desigualdad es estructural, pero obviamente afuera, ¿no? Y que se expresa en la academia como un síntoma más de lo que estamos viviendo afuera todo el tiempo. Se trata entonces, según yo, de una réplica de la estructura que está afuera y que nos atraviesa a todos, no nada más a las mujeres, pero también sabemos que históricamente las condiciones de las mujeres en todos los aspectos de la vida siempre ha sido, bueno, no siempre, desde una época muy bien definida a la fecha, pues ha sido como esta condición de desigualdad. En este sentido, por ejemplo, Silvia Federici tiene un libro muy interesante que seguramente algunas de ustedes ya habrán leído, si no, pues ahí está la recomendación también, que se llama Calibán y la bruja, donde nos hace este recuento histórico de en qué momento la división sexual del trabajo nos deja en desventaja, ¿no? Y nos deja, digamos que en el escalón más bajo. Sin embargo, cabe mencionar que además de nosotras, sí hay otros grupos oprimidos, por ejemplo, son las infancias y las adolescencias. Pero bueno, de eso hablaremos en otro momento. Por ahora, entonces, como les decía, pues es una estructura que se replica allá afuera y que en la mayoría de las veces, si no es que todas, en todos los aspectos de la vida, pues nosotras tenemos como una serie de desventaja, que, insisto, es una desventaja histórica. Ahora, entonces, hablando de educación superior, podemos encontrarnos en una clara desventaja para desarrollarnos en el ámbito de la investigación, porque por un lado, no es por una sola cuestión, sino que también es multifactorial. Por un lado, nos vamos a enfrentar a la precarización laboral, ¿no? Que no está para nada chistosa, que no está para nada sencilla a resolver. Esto impide, por ejemplo, estabilidad en el empleo, salarios dignos y salarios suficientes. Y esto nos obliga también a tener, sobre todo cuando somos profesores de asignatura, profesoras de asignatura, nos obliga a tener 1, 2, 3, 4 trabajos, los que sean necesarios, para poder sacar ahí más o menos un sueldo completo y que además ayude también a solventar todos los gastos que implica moverse a tantas escuelas durante el día, durante la semana, ¿no? Porque esa es otra de las cuestiones. Cuando tenemos más de un empleo, pues también tenemos muchos más gastos, ¿no? Porque tan solo los gastos de transporte, de gasolina, de trayectos, todo eso pues se va duplicando, triplicando y entonces cuando vemos ya fuimos a 3 escuelas en un día, a 3 planteles diferentes de la misma institución en un día y todo por pues más o menos tener una cantidad de horas que sea suficiente para dar un salario más o menos digno, ¿no? Entonces,
Por eso ese es uno de los lados, ¿no? de que tiene esta desigualdad. Y por supuesto que a eso se le suma pues nuevamente la división sexual del trabajo. Las mujeres que maternamos pues también sabemos que tenemos otro trabajo de tiempo completo que nos demanda, que es maternar, ¿no? Porque a pesar de que se puedan, y voy a ponerlo también con muchos asegúnes, como con muchas salvedades, a pesar de que podamos desarrollar en algún momento redes de apoyo, pues las redes de apoyo en la mayoría de los casos no son suficientes y además también son inseguras. No es que todas las mujeres podamos dejar a nuestros hijos con nuestra red de apoyo sabiendo que nuestros hijos estarán a salvo. Sabemos que no. Sabemos que las estadísticas de abuso sexual infantil son altísimas en el país y eso solamente las que conocemos, las que se denuncian. Ahora imagínense todas las que no se denuncian. Y por supuesto que del otro lado también pues está el machismo cotidiano, ¿no? Que también cuando nosotros tenemos redes de apoyo y dejamos a nuestros hijos, pues ahí está el juicio que muchas veces es pues constante, incluso de la gente cercana, de por qué estamos haciendo esto y no maternando de tiempo completo, como sería nuestra sagrada misión y nuestra sagrada función. Y eso también es cotidiano y se repite en las estructuras. Por ejemplo, aquí hago como una acotación para dar alguna experiencia. Es súper común, por ejemplo, que yo me encuentro compañeros, varones profesores, divorciados con hijos, que pues ven a sus hijos los fines de semana y es muy padre ser papá de fin de semana porque entonces todo lo demás que necesitan nuestros hijos pues lo resuelve ¿quién? La mamá de los hijos. Y ahí vemos claramente cómo se repiten estos patrones. Y las académicas que maternamos, la mayoría pues tenemos que llegar a asegurar el alimento, asegurar pues igual el trabajo con los hijos, la educación, los cuidados, que hagan su tarea, etcétera, pues lo común de maternar, ¿no? Pero eso es un trabajo adicional a el montón de trabajos precarizados que hay que tener. Y luego entonces, ¿en qué momento hay espacio para la investigación? Los espacios para la investigación muchas veces son sacrificando los espacios personales, el descanso y demás para cumplir con una cuota de investigación que nos solicitan algunas instituciones, algunas no, algunas por ejemplo, no sé, estoy pensando en el SNI, en el CONACYT, pues igual para entrar al CONACYT, para entrar al SNI, igual necesitamos cubrir una cuota de investigación que la gran mayoría de las jóvenes y los jóvenes académicos pues tienen que hacer en sus ratos libres mientras no tiene pues nadie que patrocine esa investigación, ¿no? Esa es como la paradoja, porque para ingresar al Sistema Nacional de Investigadores pues tenemos que financiar la investigación nosotros, con nuestro tiempo, con nuestra vida, con nuestro trabajo, con nuestro dinero. Y muy pocas veces pues logramos tener algún estímulo, por ejemplo, del CONACYT, porque si nos enfrentamos a que no tenemos ninguna adscripción o que no tenemos una sola, sino un montón, y entre todas esas no se junta tampoco un tiempo completo, no se juntan las horas suficientes para poder tener apoyo del CONACYT, pues entonces seguimos financiando la investigación desde nosotras. Y bueno, las áreas de investigación también, digamos que ese es otro lado que no había mencionado, pero hay muchas áreas de la investigación que siguen siendo terrenos muy masculinos y donde también son terrenos muy cerrados que muchas mujeres se enfrentan pues con paredes cuando tratan de insertarse en estas áreas de estudio, ¿no? Hay más de una denuncia de acoso a investigadores reconocidos que instituciones muchas veces también solapan, ¿no? Que eso es otra de las cuestiones con las que hay que lidiar. Hasta este momento, creo que lo que estoy señalando es muy poco todavía, pero considero que es como este panorama generalísimo de la clara desigualdad que hay. A ver, ahora, ¿cuál sería la siguiente pregunta, ¿no? En este caso, ¿y quién tiene la culpa? Bueno, primero, ojo acá porque de ningún modo estoy sosteniendo que la culpa es de los hombres. Por supuesto que no. Claramente estamos en una desventaja frente a ellos, por supuesto que sí, eso no lo podemos negar. Y más de uno va a abusar de sus privilegios de género, por supuesto que también eso es algo cotidiano, algo que todas hemos vivido en carne propia, en mayor o menor medida, pero lo hemos vivido, por supuesto. Acá el verdadero problema es la estructura social, no hay de otra. Esta estructura social, jerárquica y descendente, en la que pequeñas élites pues, controlan a las mayorías. Entonces, dado este contexto, esto mismo se va a replicar en la academia.
Esto sucede en la sociedad en general y por supuesto que se va a replicar en la academia, como por qué no, como por qué sería de otra manera, ¿no? Al final esa es la cuestión. Entonces aquí digamos que no es por supuesto tampoco una declaración de guerra contra los y las profesoras que ya tienen un salario digno, un trabajo estable, ¿no? Por el contrario, tendríamos todos que tener la posibilidad de ese acceso a esos trabajos, por supuesto, y a los derechos laborales. Aquí la cuestión no es que se quiten los derechos laborales de los investigadores que ya están ahí, sino más bien que todos tengamos derechos laborales. Esa sería como la apuesta, ¿no? Y bueno, digamos aquí que en resumen, la desigualdad que vivimos en la academia, pues no es otra cosa más que una réplica de la desigualdad que se vive allá afuera cotidianamente, que se va a expresar obviamente de otra manera, ¿no? O sea, pues va a tener sus particularidades como la misma academia tiene, ¿no? Ahora, ¿por qué es indispensable hablar de estos temas? Bueno, primero, porque en estos tiempos en los que también el feminismo se ha estado institucionalizando desde hace varios años, porque se vuelve discurso político, político partidista, se vuelve promesa de campaña, discurso político, no sé, se vuelve todo esto y nos encontramos, por ejemplo, que hay un montón de feminismo en los manuales dentro de las instituciones que hablan sobre protocolos de atención, pero que en realidad nada de esto transforma la realidad que estamos viviendo, nuestra realidad cotidiana como académicas, como estudiantes, como mujeres en general. No lo transforma. Ahora, ¿qué es lo que yo veo, ¿no? En estos casos? Bueno, en distintos centros de trabajo, por ejemplo, en los que yo he tenido y tengo, porque también tengo muchos trabajos, bueno, muchos no, pero sí más de 2, y ya con eso es bastante agotador. Pues hay un doble discurso, porque por un lado están, por ejemplo, hablando de la igualdad de género, del 25N, del 8M, que si no, que si sí, pero no hay condiciones materiales en ninguna de estas instituciones que sean realmente equitativas para que las mujeres nos enfrentemos al campo laboral, al campo académico de una forma igual. Entonces, no lo hay. Hay diferentes instituciones que van haciendo algunos intentos, algunos mucho más exitosos que otros, algunos son claramente simulaciones, pero por ejemplo, un caso que a mí me emociona y me gusta mencionar cada que puedo es el caso del lactario institucional que hay en Coajimalpa, ¿no? Este proyecto es un proyecto nuevo, pero es un proyecto que ya nos está dando un espacio significativo, porque al final ser mujer y ser madre no es un problema individual, no es una cuestión individual, o sea, al final somos quienes garantizamos la continuidad de la especie, no tendría por qué ser solo un problema, ¿cómo decirlo? Un problema íntimo, privado, por supuesto que no. Y bueno, este es un proyecto que yo considero muy bueno, pero que por supuesto que ni siquiera está en todas las unidades académicas de la propia UAM. Entonces, bueno, ahí tenemos como este problema. Ahora, en otras instituciones, no quiero decir, por ejemplo, la UNAM, el Politécnico, pues ni siquiera hay una idea de hacer algo por el estilo. Hay de por sí una tremenda deuda con los comedores estudiantiles que deberían de existir, pero pues ni siquiera eso hay, ¿no? Ese es otro punto que sí es a favor de todas las unidades académicas de la UAM. Hay comedores estudiantiles, cosa que no se repite, por ejemplo, en el Politécnico, que no se repite en la UNAM, y por el contrario, lo que sí hay es una gran cantidad de vendedores que pues al final no están ahí por ayudar a los estudiantes a que coman algo, sino están ahí haciendo un negocio solamente con los estudiantes, ¿no? Luego, como les decía, ¿no? Lo que yo puedo ver en estas otras instituciones es instituciones públicas, por ejemplo, que nacen con el discurso incluyente de educación para todos, por ejemplo, que no hay exámenes de admisión, que eso no está como a discusión, por supuesto, todos tenemos derecho a la educación y a la educación superior también. Aquí la cuestión es cómo ese discurso se tergiversa y se utiliza como capital político, pero en realidad no hay una transformación profunda. Necesitamos más espacios de educación superior, sí, pero espacios dignos, espacios que garanticen el acceso a la educación, que nos pongan en una clara igualdad, no que solamente sean cosas improvisadas, ¿no? Por ejemplo, en esto
ni siquiera hay desarrollados a veces protocolos de atención de género, o sea, con perspectiva de género. Ahí sí yo tengo una experiencia directa. En algún momento tuve un problema con un estudiante en una de estas instituciones que les digo, no en la UAM, por supuesto, sino más bien en estas que les digo que son incluyentes y bla, bla. Bueno, ¿cuál fue el problema? Que el estudiante se puso en un plan bastante agresivo conmigo. Afortunadamente fue una sesión en línea, entonces no pasó de dimes y diretes de él. Yo afortunadamente no caí en el juego, no caí en la provocación. Pero pues sí, por supuesto que yo solicité que se me atendiera mi queja como profesora con perspectiva de género. Y lo que encontré fue que pues me mandaron al psicólogo. Y el propio psicólogo me decía, es que con esto te están revictimizando, ¿por qué tendrías que ir al psicólogo tú si el problema no eres tú? Y además, ¿qué es lo que te dicen como para garantizar que no vas a tener que toparte con tu agresor, ¿no? Y no hubo manera de que garantizara nada. El discurso, eso sí, muy cuidado, pero pues nos dedicamos al análisis del discurso, amigas, así que por supuesto que entiendo que no resolvieron absolutamente nada. Otra de las cuestiones, después de todo esto, el abogado general habló conmigo para decirme pues que si yo tenía ideas para armar un protocolo, pues que se las podía compartir para que tuviera la escuela el desarrollo de un protocolo. Yo dije, o sea, además de la revictimización, hay que hacerle su chambaldón, imagínense. Entonces, bueno, estas son como experiencias que a mí nadie me ha contado, que yo he estado viendo, que yo he vivido en muchos casos, y por supuesto que mi experiencia es una de un montón que podríamos ponernos a revisar, ¿no? Ya varios fenómenos han sucedido con esto, donde estamos compartiendo mi primer acoso, por ejemplo, el Me Too, que también fue sonado mucho en México y en muchas partes del mundo, que está dándonos información bastante contundente acerca de las condiciones de desigualdad en las que vivimos y en las que nos desarrollamos en diferentes centros de trabajo, no solamente en la academia. Y bueno, también es que estas escuelas que son tan incluyentes, pues la verdad es que hay muchas mamás que están estudiando, en estas escuelas, muchas más que en otras que yo me haya topado, por supuesto. Y bueno, no hay nada que iguale las circunstancias de la inserción de estas madres, jefas de familia, muchísimas, en la educación, ¿no? Entonces, no hay lugares amigables para maternar y estudiar, por ejemplo. Insisto, estas escuelas luego ni siquiera tienen el espacio suficiente y adecuado para toda la plantilla en general, mucho menos algo más especializado para las necesidades de las estudiantes que están maternando, ¿no? Son escuelas que no tienen una biblioteca siquiera, no tienen espacios en común para que los chicos pues se desarrollen, convivan, no tiene absolutamente nada de eso, ni siquiera lugares de esparcimiento, no tiene, por supuesto, tampoco que comedores estudiantiles. Bueno, y si vemos todo lo que hace falta, muchos se excusarán diciendo que son proyectos de reciente creación, pero justamente los proyectos de reciente creación y más en materia de educación deberían tener con el presupuesto suficiente para poder ofrecer una educación digna y de calidad, como están diciendo que no es suficiente lo que ya hay. Entonces, ¿por qué poner algo no siquiera igual, sino que además todavía más castigado y todavía más precarizado? Bueno, eso también tiene un impacto, por supuesto, en la calidad educativa. Estas escuelas, por ejemplo, sobreviven de puros profesores de asignatura, profesores y profesoras de asignatura que tienen un montón de trabajos y que solamente se pagan, pues ya saben, los sueldos miserables. Y además de todo, pues exigen, ¿no? Exigen capacitación y cursos y demás que son fuera del horario laboral, exigen juntas que al final todo eso pues no se paga, todo eso nuevamente recae en los hombros de los trabajadores, de las trabajadoras, y entonces pues volvemos a esta condición de desigualdad en la que las mujeres que maternamos, hacemos trabajo académico, somos docentes, pues tenemos otra jornada también con estos cursos de 20, 30 horas que hay que cubrir. Y hago la acotación, nuevamente es una experiencia directa. He tenido que tomar cursos de 20 horas o de más que no me pagan las instituciones públicas. Pero que sí me exigen y que con la amenaza de no contratarme de nuevo, pues ahí están, constantemente. Ahora, desde la perspectiva del discurso mediático, pues sí debemos, por ejemplo, incluir a las mujeres a la ciencia, dar más apoyos a las mujeres, pero todo eso es un discurso mediático porque
considero que desde el momento en el que tenemos estas serias desigualdades estructurales que están en todos los ámbitos, pues en realidad mientras eso no se atienda, no va a haber una verdadera inclusión de nosotras en la ciencia ni en ninguna otra disciplina. Eso también es algo súper importante de señalar, ¿no? Mientras no se empareje el suelo del que partimos, pues vamos a seguir estando en una clara desventaja. Eso es lo que yo veo, eso es lo que yo he analizado a partir, pues no solamente de mi experiencia, sino de mis propias líneas de investigación. Y considero que nuestra labor como académicas y como académicas precarizadas además es señalar justamente que si estamos haciendo ciencia ha sido gracias a nosotras mismas, que no hemos contado con un financiamiento, ni siquiera hemos contado con trabajos dignos que nos permitan tener estabilidad laboral y que seguimos haciendo ciencia y que aquí estamos y que somos muchas, no somos poquitas las que nos dedicamos a esto. Podríamos ser más, por supuesto, si hubiera, insisto, un suelo raso del cual partir, ¿no? Pero no lo hay. Así que, bueno, si no hay suficientes académicas, si no hay suficientes científicas, no es una cuestión de que nosotras no queramos o que no nos guste, sino simplemente de que se debe a una desigualdad histórica. Y bueno, hasta aquí fue o es mi participación con esta charla. Este video lo quiero dejar hasta acá justamente por eso, como para que a ver si les resuena, si tienen algo que decir, pues ahí están los comentarios en el video para que ustedes, igual compañeras académicas, puedan expresar su experiencia, lo que estén pensando acerca de todo esto, porque créanme que somos muchas, no somos pocas las que nos dedicamos a esto y que pues tenemos que hacerlo pues nosotras mismas, ¿no? Estamos financiando la ciencia en México, por supuesto que sí. Y bueno, pues yo soy Mamá Académica, les agradezco mucho y nos vemos en otra emisión.